Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy tu hermano Víctor Cáceres, colaborador de la obra de Jesucristo. Y hoy estoy más que agradecido del Señor por este hermoso día, que al levantarnos, cuando nosotros abrimos nuestros ojos, ya Dios nos tiene preparado un hermoso día para mí y para usted también. Y ese día es para que lo disfrutemos, nos alegremos, le alabemos, le glorifiquemos, le sirvamos, y para que todo lo que hagamos en este hermoso día sea hecho para la gloria de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos nuevamente a tu canal Biblia Estudio TV desde el corazón del mundo, Puerto Rico. Quiero darle un saludo a todos los hermanos colaboradores de este canal, aquellos hermanos que comparten siempre estos estudios bíblicos que entiendo que están siendo de edificación, ya que cada día más hermanos le están dando likes a estos estudios, están suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, y dicho sea de paso le voy a invitar para que si usted todavía no se ha inscrito a nuestro canal, proceda a hacerlo para que se mantenga informado de todo lo que traemos aquí semanalmente. Hoy vamos a tocar, como dije la última vez, y me disculpo porque el domingo pasado no pude traer la reflexión dominical porque tenía mucho trabajo, en el sentido de que estoy preparando unos estudios bíblicos que en verdad me ocupan mucho tiempo. Y aunque sí estuve preparando esos videitos rápidos que son las meditaciones diarias, pero ya finalmente hoy me retorno, ¿verdad? Y me retomo para poder continuar trayendo las reflexiones dominicales. Hoy domingo 30 de abril, ya el mes se está yendo. Y yo les prometí a ustedes que iba a traer un estudio bíblico acerca de Juan 14, porque desafortunadamente hay hay unas malas interpretaciones acerca de este pasaje, y aunque no le prometo que hoy voy a terminar el pasaje de Juan 14 completo, pero por lo menos vamos a adelantar, y tal vez no en este domingo, sino en 2 domingos vamos a terminar el pasaje. Uno de los propósitos de yo preparar estos estudios es ayudar a entender muchas cosas ocultas que tiene nuestra escritura, que desafortunadamente nadie se ha molestado en descubrirla para que el pueblo de Dios la conozca. Y esto es con el propósito de despertar en la iglesia, como yo le llamo un despertar bíblico. De la misma manera en la que nuestros gobernantes muchas verdades las ocultan, y nosotros muy inteligentemente y muy sabiamente las hemos ido descubriendo. Ya nosotros le estamos descubriendo todas las falsedades que tiene nuestro gobernante. Y quiero decirle, ¿verdad?, que desafortunadamente de la misma manera hay muchas verdades en nuestras iglesias, en la Biblia, que muchos de nuestros líderes, pues no sé si tal vez por desconocimiento, por vagancia, por despreocupación en el estudio de la palabra, pero la hemos pasado y las hemos rezagado y no les hemos dado la importancia que esas enseñanzas se requieren. Y es por esto que me inquieta cuando oigo estudios bíblicos, cuando oigo predicaciones y veo que esas predicaciones no están dentro del contexto bíblico. Y yo como maestro, para la gloria del Señor lo digo, porque para eso Él me llamó, yo no puedo permitir ver herejías
que no sé si son intencionales o simplemente errores de interpretación. Y como dije anteriormente, tal vez por despreocupación y vagancia de muchos que no se interesan, no están comprometidos con el texto bíblico, y por tanto muchos de ellos lo que recogen son enseñanzas enlatadas, estudios bíblicos enlatados, prédicas enlatadas. Y cuando hablo de enlatado, lo que quiero decir es que tienen unos ingredientes, unos preservativos, que lo que hacen es preservarla, y es como decimos, entretener a la congregación. Y a eso desafortunadamente a eso no fue que el Señor nos llamó. El Evangelio hay que predicarlo conforme a la verdad revelada. Pablo le dice a los Gálatas que si otro evangelio es predicado aparte del que él ha predicado, ese es un anatema. Y veo que hay muchos evangelios que se están predicando en las iglesias. Pablo habla de un solo evangelio, amado, habla de un solo evangelio. Y vamos a tratar de, ¿verdad?, de hoy aclarar estos textos, y vamos a comenzar y vamos a hacer una corta oración, ¿verdad?, para que el Padre de las luces nos guíe y nos dé el entendimiento. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú me permites nuevamente de estar aquí, entrando a las casas de tus hijos, las casas de mis hermanos, los cuales amo con todo mi corazón, con el único propósito de traer una enseñanza edificativa que cale en el corazón de cada uno de ellos, y que puedan entender la verdad revelada en tu palabra para ellos. Conozco y entiendo que las mentalidades de mis hermanos, muchos de ellos, están programadas con enseñanzas erróneas. Y yo sé que también que es difícil uno cambiar ese sistema de pensamientos que ya ha venido grabado por muchos años. Yo no lo puedo hacer, Señor, pero tú sí puedes, porque tú eres el Dios Todopoderoso, y tú quieres que este pueblo sea edificado con tu verdad. Y esto te lo pido, Dios amado, en el nombre de Jesucristo. Y te ruego que tú alumbres los ojos del entendimiento de cada uno de ellos, les des la sabiduría, el discernimiento, para que ellos puedan entender el llamamiento que tú, mi Dios, nos has hecho a cada uno de nosotros, y cuáles son las riquezas de las herencias que tú tienes guardadas en los cielos para cada uno de nosotros, Señor. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te doy gracias. Busquen su Biblia, porque me gustaría que todos estemos en la misma página. Busquen sus Biblias y ábrala en el capítulo. Vamos a terminar el capítulo 13, ya que nosotros terminamos en el último estudio el capítulo 12, y vamos hoy a entrar en el 14, pero como entre el 13 y el 14 hay dos versículos, dice: Jesús anuncia la negación de Pedro, y quiero, ¿verdad?, seguir la línea. Y vamos a leerlo para que entonces podamos entrar en el contexto de lo que es el capítulo 14. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Esta pregunta la voy a contestar en el estudio de hoy. Y vimos en el estudio anterior que le preguntaron al tipo: ¿a dónde vas? Y ahora viene y le dice, Pedro también le pregunta: ¿a dónde vas? Y él le dice que donde él va no lo pueden seguir, por lo menos por ahora. Y le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Dice Pedro: mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que hayas negado 3 veces. Así que vemos, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos ligeros en los asuntos del Señor, porque muchas veces hablamos sin pensar, sin analizar y sin meditar.
Y vemos aquí, y aunque sabemos que Pedro ama al Señor, Pedro amaba al Señor. Y estoy seguro que cuando Pedro dijo que él estaba dispuesto a poner su vida por el Maestro, Pedro lo dijo de corazón. Pero Jesús, que conoce todas las cosas, y con esto nos está dando también una enseñanza, Él conoce todas las cosas y le dijo que en esa noche no iba a cantar el gallo 3 veces sin que lo haya negado. O mejor dicho, no hubiera cantado el gallo sin que lo haya negado 3 veces. Y vamos a entrar ahora en el capítulo 14 y es aquí donde quiero que pongamos el enfoque. Porque Jesús ahora le dice, y vamos a llevar el mismo título de lo que la Biblia tiene, Jesús, el camino al Padre. Me gusta poner los mismos títulos, ya que las personas cuando oyen eso, pues ya tienen conocimiento y conocen básicamente en el texto en el que vamos a tratar. Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Y cuando habla aquí de turbarse, lo que quiere decir es que cuando usted escucha cosas, ve cosas que usted no entiende, cosas como que no armonizan con el conocimiento que usted tiene de Cristo en este caso, usted se puede turbar, usted se puede confundir. Y dice Jesús que no se turbe, ya Dios le está adelantando. No es que ellos se van a turbar en ese momento, pero que cuando ellos vean lo que van a tener que enfrentar con el proceso del bautismo de Cristo o del proceso de su muerte y de su sepultura y de su resurrección, Él le dice, no se turbe vuestro corazón con lo que ustedes van a ver, con lo que van a escuchar. Y le dice entonces, crean en Dios y crean también en mí. Así que Dios le está dando ahí unas palabras de esperanza, lo mismo que me la da a mí y también se le está dando a usted, hermano, que está mirando y está escuchando este estudio. Y también a usted, querido amigo, si usted no es cristiano, Dios le dice que crea en Él y también en Jesucristo y no se turbe su corazón. Todas estas cosas que estamos enfrentando en estos últimos años, ¿verdad? Y vamos a poner del 2020 en adelante, que es cuando viene, ¿verdad?, todo este evento. Es el inicio del misterio de iniquidad. No el inicio como tal, porque el misterio de iniquidad viene corriendo desde siglos atrás. Pero ahora es que lo vamos viendo en función activa. Y el Señor nos dice que no nos turbemos. Todo esto es necesario que acontezca. Y ahora viene el texto, ¿verdad? Un texto que ha generado una serie de controversias, una serie de malos entendidos entre nuestros teólogos. Porque Jesús en el verso 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Fíjate que Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No dice que Jesús fue a preparar moradas, como muchos enseñan. Dicen, no, porque Jesús me fue a preparar morada. Jesús en ningún momento dice aquí que va a preparar moradas. Y vamos a empezar por esto. Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y vamos a leer el texto completo. Si así no fuera, es decir, si no hubiese muchas moradas, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. En este texto, ¿verdad?, es donde nuestros teólogos, nuestros maestros, tienen una interpretación incorrecta y, ¿verdad?, me disculpan los maestros y los teólogos porque estoy contradiciendo sus interpretaciones, y no quiero decir con esto de que mis interpretaciones sean las correctas. Yo siempre le he dicho que mi trabajo es traer la verdad. Usted decide si usted escucha la palabra del Señor,
si usted tiene el discernimiento que el Señor se supone que le debe de haber dado a usted. Porque si usted es la persona que estudia la palabra como el papagayo sin entenderla o simplemente recoge todo lo que usted oye por ahí, pues entonces usted es una persona que no está comprometida con el texto bíblico y perdónenme que se lo diga. Y esta mala interpretación ha generado una ola de confusión en las iglesias. Vamos a romper este texto. En la casa de mi padre. Y esto es bien importante que nosotros entendamos cuando Cristo habla. Cuando Cristo habla al pueblo, Cristo usa palabras, frases, conceptos que el pueblo conoce ya. Cristo no habla de nada que el pueblo desconozca, porque para eso es que existe el Nuevo Testamento, para eso es que existe previamente todo lo que Él ha manifestado por boca de su Padre a los profetas, en las historias, a Moisés y toda la escritura del Antiguo Testamento. Todo eso está ya en ese antiguo pacto. Jesucristo no habla de nada nuevo en el nuevo pacto que no esté en el antiguo pacto. Vamos a empezar por ahí. La casa de mi padre. Y esta expresión Jesús la usa referente al templo de Dios. Al templo de Dios. Recordemos que cuando Dios habla en el texto, es la misma palabra que Jesús también habla. Cuando Él habla, por lo general, nunca habla en el tiempo actual. ¿Por qué? Porque Dios habla viendo todas las cosas terminadas ya. Cuando Jehová habla de aquel día, habla del tiempo final. Cuando Jehová habla del castigo de su ira, es en el tiempo final. Dios no te va a dar a ti una información a mitad de camino. Dios habla cumpliendo todo. Recordemos que Dios conoce todo y cuando Él habla, promete, es para cumplirlas en el tiempo final. Y Jesús se hace una expresión referente al templo. Ahora, es bien importante que entendamos a qué Jesús se está refiriendo con eso. Primeramente, Jesús aquí no se está refiriendo a nada en el cielo, porque Jesús, de acuerdo al texto, no dice aquí que Él va al cielo a preparar. Dice que en el cielo hay mucha morada. Dice en la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa de mi Padre? La casa de mi Padre no es el cielo, amados. No podemos pensar que en el cielo hay una casa de Dios. En otras ocasiones yo le he explicado lo que significa el cielo. Significa la perfección. Concepto de lo que es la perfección en contraste con lo que es la tierra. Eso lo vimos en Génesis 1:1. No voy a explicar eso. Me gustaría que vayamos a Primera de Reyes 6 del 9 al 14. Y estamos hablando acá de Salomón, cuando Salomón, o mejor dicho, vamos a ir un poquito más atrás. David le dice al Señor que él le quiere construir casa a Jehová. Y Jehová, todos sabemos que le dice que no es de él que él la quiere, por cuanto David ha derramado mucha sangre en sus manos. Y eso tiene también un sentido, eso tiene una interpretación, la cual no voy a traer ahora. Y dice que su hijo, Salomón, él le va a hacer casa a Jehová. Porque dice que desde que salieron de allá de Egipto, nunca se le ha hecho casa y Dios tampoco nunca ha exigido casa. ¿Okay? Y vemos que en manos de Salomón, David le deja todos los preparativos para que Salomón le haga casa al Padre. Y vamos a partir de los versos 9 al 14. Dice, labró pues la casa y la terminó. ¿De qué casa estamos hablando acá? Estamos hablando del
templo que Salomón construyó, ese majestuoso templo. Es por esto que dice él que en la casa de mi padre, en el templo de mi padre, hay muchas moradas. Y eso lo vamos a explicar. Y la terminó. Y la cubrió con artesonadas de cedro. Y sabemos, ¿verdad?, que el cedro significa firmeza, durabilidad. Edificó asimismo, atienda, el aposento alrededor de toda la casa. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Toda esta elaboración del templo de Dios por Moisés, por Salomón, son unas simbologías que nos expresan un mensaje, perdón por hablar así, todas esas partes de las construcciones, las cuales no voy a explicar ahora. Y dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, y escuchen, con relación a esta casa que tú edificas. Y le dice, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra que hablé a David, tu siervo, y habitaré en ella. ¿En dónde? En la casa del Padre, dice el Padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y aunque sabemos, ¿verdad?, que este pasaje es un poco más extenso porque habla de todas las edificaciones que Salomón hizo en ese templo. Pero hay otra casa aquí en particular que habla de las habitaciones, y como ustedes saben, hay muchas habitaciones. ¿Okay? Vemos que la casa del Padre se refiere al templo. Al templo. En este caso, Jesús le dice en la casa de mi Padre, referente al templo de Salomón, porque es lo que ellos conocen, pero está hablando para el futuro. Todos conocemos, en el Antiguo Testamento, el templo es literal. Pero cuando vamos a Pablo, Pablo nos dice y nos recuerda, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo, que es vuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo? Cuando Dios habla aquí, Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. La referencia es al templo, pero el cumplimiento es en el futuro. Amén. Vamos a explicarlo. Dice, muchas moradas hay. Para morada podemos llamarlo morada, habitación y aposento, y son sinónimos y significa lugar de descanso. Quiero que vayamos asociando lo que Jesús nos está diciendo. Dice, hay muchas moradas. Muchas moradas donde usted descansa. En la casa de mi Padre hay descanso para ustedes. Preparar un lugar. Y es aquí también donde yo veo como que es, o mejor dicho, ¿verdad? Los teólogos dicen que Jesús fue al cielo a prepararnos un lugar. Ahora yo me pregunto, ¿tendrá Jesús la necesidad de ir al cielo a prepararnos un lugar?
nosotros somos seres humanos y Dios creó el mundo. Desde el principio lo vimos en Adán, que nos creó para que nos enseñoreemos de Él y de toda su creación. El hombre habita en la tierra, no habita en el cielo. Vemos que a Pedro le dijo ahorita, donde yo voy, vosotros no podéis ir ahora, pero más adelante lo vas a ir. Eso también tiene una interpretación futura, es una interpretación escatológica. Así que, y vamos a Primera de Reyes 6.5, dividí, ¿verdad? El pasaje de Reyes para que vayamos identificando. El pasaje de Primera de Reyes 6.5 dice, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor. Muchos aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Y si usted conoce el templo, usted sabe que en el templo hay habitaciones. ¿Con qué propósito? Para los sacerdotes. Para que los sacerdotes descansen ahí. Tenemos que escudriñar, amado, las escrituras. Yo no seré un experto en esto de ser un erudito, de ir hasta lo máximo que se pueda profundizar, pero no tengo que ser un erudito. Si es obvio que está ahí mismo a la vista, que cuando Jesús habla de la morada, la casa del Padre, en el cielo no hay una casa, la única casa de Dios está aquí en la tierra, que fue el templo. Y ahora nosotros somos casa de Dios. Dios habita en mi corazón. Por lo menos yo no sé si en el de usted habita. Yo le puedo garantizar que Dios habita en mi corazón. Yo soy ahora casa del Padre, casa del Hijo y casa del Espíritu Santo. Eso es yo. Si usted, dice Pablo, que si usted no tiene el Espíritu de Cristo, entonces usted no es de Cristo. Pero si usted es iglesia y usted tiene al Espíritu Santo morando en usted, entonces usted es casa del Padre. Usted le ha hecho morada al Padre. Y aunque sabemos, ¿verdad?, que somos templo, morada el Padre, pero cuando Cristo venga, cuando glorifique su nombre en nosotros, vamos a ser entonces uno con Dios. El Padre en mí, yo en el Padre, lo mismo usted en el Padre en usted. No me explique cómo va a ser, no me pregunte, por favor, cómo va a ser eso. Que se lo he preguntado cientos de veces al Señor y todavía no tengo la respuesta. Dice que le va a preparar un lugar. Preparar lugar significa que uno debe de prepararse para cumplir con un propósito divino. Cuando dice que va a preparar un lugar para nosotros, recuerden que Cristo está hablando antes de su bautismo, es decir, antes del proceso que él tenía que pasar de muerte a resurrección, de muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que se le llama bautismo en Cristo. Cristo todavía no había sido bautizado. No confundan el bautismo que tuvo Jesús en agua. Está hablando del proceso que él tuvo que pasar en la vida para salir triunfante. Significa que él va a preparar ¿qué? Porque todavía Dios no nos ha dado ministerios. Por eso es que dice Pablo que Jesús llevó cautiva la cautividad. Es decir, que Dios llevó eso que nos tenía a nosotros presos, eso que nos tenía a nosotros obligados, cautivados, prisioneros, que era el poder del pecado. Jesús lo lleva, lo quita de nosotros y en cambio de eso nos da dones a nosotros.
Es esto a lo que Jesús dice, voy a preparar un lugar, así que porque cuando Él ascendiera, iba a volver nuevamente en la persona del Espíritu Santo, y iba a morar entonces en nosotros. Lugar, posición significa función importante. Otra de las cosas que debemos tener es que cuando nosotros estemos en el reino, nosotros vamos a tener cada uno un lugar especial, una función especial, una función bien importante, porque somos el reino, o vamos a ser el reino. Ahora mismo estamos en el reino espiritual, esperando a que el Espíritu Santo venga a redimirnos por completo, nos seamos transformados en un cuerpo incorruptible, y entonces Cristo, el Padre, glorifique el nombre de Jesús en nosotros. Si usted no entiende lo que yo estoy diciendo, búsquelo. Pablo lo habla en 2 de Tesalonicenses y en muchos textos, pero tenemos que escudriñar la palabra para que usted pueda entender lo que estoy hablando. Preparar lugar significa el ministerio que Dios va a poner en nuestras manos, porque todavía ahí no se sabía nada. Ese es el lugar que Dios nos va a preparar, el ministerio que Dios nos va a poner en nuestras manos. Vamos a buscar Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues don de Dios. ¿Qué es lo que es el don de Dios? Pues todo es don de Dios. Mira, la gracia, somos salvos por gracia, eso no es de nosotros. Mediante la fe, tampoco es de nosotros. Y la salvación, que tampoco es de nosotros. Todo eso procede de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es bien importante, porque cuando Jesús le dice a ellos que ellos no van a ser salvos por obra para que no se gloríen, ¿a qué obra se está refiriendo Jesús? Amados, tenemos que ir a la ley sacrificial, a la ley ceremonial, a la ley de Moisés, a las obras de la ley. Si usted no sabe lo que son las obras de la ley, se lo voy a explicar para que lo entienda. Todas esas obras de la ley son todo el proceso por el cual el pueblo tenía que pasar, buscar el animalito, seleccionarlo, llevarlo delante del sacerdote, escoger el sacerdote, poner la mano sobre el animalito, que significa la transferencia de sus pecados, o sea para pecado, o sea para reconciliarse con Dios, o sea para paz, cualquier tipo de sacrificio que fueran a emitir durante el Antiguo Testamento. Eso eran obras de la ley. Todo ese proceso por el cual tenían ellos que hacer, y el sacerdote tenía que matarlo, y esto y aquello y lo otro, todo eso es lo que se llaman obras de la ley. El que haga eso, dice la ley, es salvo. Pero Pablo dice al Señor ahora mismo que ya no van a ser salvos por las obras. Perdón, dice Pablo que ya no van a ser salvos por esas obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que usted no diga, no, pero yo cumplí con ese proceso ritual, con ese culto ritualista. Eso es las obras de la ley. El culto ritualista. Todo ese proceso por lo cual ellos tenían que hacer para poder lograr tener el perdón de Dios. Dice el texto en Levítico. Dice, una vez que era procesado todo, dice que ese holocausto, que ese sacrificio llegaba con olor grato delante de Jehová, y Dios los perdonaba por ese acto, ¿verdad? Pero Pablo dice aquí que ya eso no es válido, porque acabamos de decir ahora que por la gracia de Dios somos salvos, y todo eso proviene de Dios, no de nosotros, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que ahora al nosotros renacer de nuevo, fuimos creados, fuimos renacidos en Cristo Jesús, pero ahora dice Pablo que
esas obras en las que nosotros vivíamos antes, es como dice también Pablo, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo dice que en esas obras que nosotros vivíamos antes, ya no vamos a vivir conforme a esas obras viejas. Ahora dice, Jesús preparó buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que ahora Dios nos pone en nuestras manos un ministerio que está compuesto de lo que Dios le instruyó a usted a hacer, para lo que Dios lo llamó. Implica una nueva forma de vida, una nueva forma de pensar, un arrepentimiento, un giro total, un giro de 90 grados. Usted está mirando para acá, el giro de 90 grados lo pone a mirar para lo contrario. Es decir, nosotros antes caminábamos dándole la espalda a Dios y el frente al pecado. Arrepentirse es lo contrario, darle la espalda al pecado y darle el rostro a Dios, poner el rostro en pos de Dios, a favor de Dios. Eso es un arrepentimiento. Y dice Pablo que ahora nosotros vivimos en unas nuevas obras. Y cuando hablamos de nuevas obras, está hablando de todo lo que se encierra en lo que es la salvación. No lo voy a explicar todo uno por uno, pero usted sabe lo que obediencia, amar al prójimo, amar a Dios, todo eso, sometimiento, todo eso entra en las buenas obras de justicia. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio el ejemplo de su estilo de vida, la obediencia, el agrado al Padre, y hasta tuvo que morir para todo eso. Y esas obras que son de justicia son las que el Padre vio buenas, y por esto, por medio de la resurrección, el Padre aprueba esas obras que Cristo realizó a favor de nosotros. Y ahora el Padre toma esas buenas obras de justicia, las pone en nosotros, y obviamente el pecado de nosotros fue puesto en Cristo como, ¿cómo que se llama? Recibo, como el envase que recibe el pecado. Propiciatorio, perdón. Ya me había ido la palabra. Así que vemos entonces, ya hemos definido lo que es la casa de mi Padre, las muchas moradas y el lugar que Cristo fue a preparar. Y ahora viene Jesús y dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, es decir, eso que te voy a preparar, que es el ministerio, con mi persona en ti, vendré otra vez. ¿Cuándo vendrá otra vez? Aquí Cristo no se refiere al momento en el que desciende en la persona del Espíritu Santo para morar en nosotros y prepararnos para el ministerio que nos ha dado. Cristo habla del retorno futuro del Mesías, el del final de los tiempos, el día de la ira, el día de su regreso, el arrebatamiento, como usted quiera llamarlo. Y dice, y os tomaré a mí mismo. Y aquí es donde la puerca retuerce el rabo, como yo a veces digo. Dice, y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa eso? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora vemos cómo le contesta la pregunta a Pedro. Pedro dice, no, yo voy, no, tranquilo, donde yo voy tú no puedes estar, pero más o menos, pero más tarde lo vas a estar. Ahora viene y dice, donde yo estoy, entonces ustedes puedan estar. ¿Dónde vamos a estar? Reinando. Ahora bien, ¿qué quiere decir tomaré a mí mismo? Vamos a ver qué quise decir con tomarnos a nosotros mismos. Vimos la semana pasada y descubrimos que el Padre se glorifica a sí mismo. El Padre se glorifica en Jesús y Jesús se glorifica en el Padre y son uno. Eso fue lo que estudiamos en el capítulo 12. Si no lo recuerdan, busquen el capítulo 12 de la semana antepasada y busquen la reflexión dominical. Lo expliqué ahí bien claro.
Cuando dice Jesús, os tomaré a mí mismo. Vamos primeramente a vendré otra vez. Y obviamente sabemos que se está refiriendo al retorno o a la segunda venida de Cristo. Os tomaré a mí mismo. Vamos a leer en Juan 13:32. Si Dios es glorificado en él, está hablando, ¿verdad?, del capítulo de la semana. No fue el 13, no fue el 12, fue el capítulo 12, el capítulo 13, perdón. Si Dios es glorificado en él, ¿en quién se está refiriendo aquí Jesús? En el Hijo del Hombre. Dios también se glorificará en sí mismo y enseguida se glorificará. Jesús dice que si Dios es glorificado, ¿en qué? En la parte humana de Jesús, que es lo que llama Jesús hombre, es decir, que si Dios perfecciona todo lo que es su imagen, su semejanza, su carácter y todo lo que es Dios en Jesús hombre, Dios también se glorificará en sí mismo. En otras palabras, en sí mismo significa que Dios y Jesús hombre serán una sola persona, amado. Eso es lo que quiere decir cuando habló de que el Padre se glorificaría a sí mismo. Y entonces, vamos a poner en el caso de nosotros, si el Padre glorifica el nombre de Jesús en nosotros, es decir, en nuestra persona, no en nuestra humanidad, pero no hablando del cuerpo humano, en la persona humana que somos nosotros. Obviamente estamos hablando de que Él va a glorificar su nombre en un cuerpo, pero no un cuerpo terrenal, en un cuerpo celestial, como le llama Padre, o como le llama Pablo, o un cuerpo incorruptible, renacido, hecho con manos de Dios, no con manos de hombre. Amén. Así que yo espero que estemos entendiendo. Jesús y Dios serán una sola persona. Ahora vamos a Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Jesús le está diciendo al Señor que lo glorifique a Él al lado del Padre. Y cuando hablamos al lado del Padre, estamos hablando del trono, la diestra, la derecha. Recordemos que los reyes sentaban a sus hijos herederos a la diestra, a la derecha. Jesús le dice que lo vuelva a glorificar como Él fue en aquel momento. Y Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esto tumba la enseñanza que hay por ahí que dicen que Jesús es uno, que el Padre es otro, que el Espíritu Santo es otro. Aquí dice bien claro que Jesús dijo que lo glorificara a Él en la misma posición en la que Él estuvo antes de descender a la tierra. El verbo. Y eran uno. Y Juan lo confirma aquí en el verso 1. Filipenses 2:5-11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y aunque esto que está hablando Pablo está referente a otra cosa, pero lo que él explica aquí es lo que me voy a enfocar. Dice, el cual siendo en forma, y cuando hablamos aquí de forma se refiere a una morfosis, la expresión externa que incorpora la sustancia interna de Dios. No estimó, y el estimó en el griego es egeomai, o líder, o el jefe, o como usted quiera llamarlo, el soberano. Ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Aquí no está diciendo que Cristo, ¿verdad?, no se aferró a la posición que él tenía en el lugar, ¿verdad?, cuando estuvo allá arriba, que era la misma posición del Padre. Dice, y cuando hablamos siendo en forma, ya lo expliqué, que es una morfosis, que es la expresión externa que incorpora la sustancia interna en Jesús. En Jesús hombre.
tenemos la sustancia interna de Dios, que es la personalidad de Dios. No estimó, es verdad que dice, no tomó en consideración que Él es el jefe como a cosas que aferrarse, es lo que quiere decir. Yo soy el jefe, pero yo voy a ir. Yo soy el soberano, pero voy a descender a la parte más baja, aún siendo el Todopoderoso. No tomó en consideración que sea el rey, sino que se despojó a sí mismo. Y cuando hablamos se despojó a sí mismo, lo que quiere decir es que deja, ¿verdad?, tomando forma, homorfosis, que es la expresión que incorpora la sustancia interna, se convierte en forma, se transforma en un siervo. Y este término forma de siervo, lo que quiere decir que es un esclavo de esclavo, esclavo de esclavo. Y esto lo vemos en Génesis 9, en la embriaguez de Noé, lo que sucedió con Noé en cuanto a la maldición que Noé echa a Canaán, el hijo de Cam. Es la misma palabra, esclavo de esclavo, hecho semejante, es decir, con todos los atributos a los hombres. Es que Jesús fue hecho con la misma composición con la que usted y yo fuimos hechos. Y estando en la condición de hombre humano, por eso se llama el Hijo del Hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, aquí el Señor nos está dando también una enseñanza, que si Jesús, siendo la persona más importante de todo el universo, descendió acá hasta el punto de lavarnos los pies, siendo Él el Rey soberano y creador de todo el universo, venir aquí y lavarnos los pies, eso es un acto de humillación y es lo mismo que el Señor nos está transmitiendo a nosotros. Debemos de ser humildes hasta el punto de que si tenemos que lavarle los pies al hermano, lavárselo sin reproche. Un ejemplo, ¿verdad? Que Jesús le dio el ejemplo. Y dice que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos enseña el Señor? Y vamos a parar esta primera parte aquí porque ya el video se extendió un poquito. Vamos a continuar entonces en la próxima parte y nos vamos a quedar aquí mismo en el verso 8 y vamos a continuar en el verso 9. Esta parte de hoy, la cual entiendo que la Biblia es bien clara en cuanto a la expresión de Jesús cuando dijo que en la casa de su Padre había muchas moradas. Jesús aquí no habla del cielo. Jesús aquí habla del templo. Jesús usa esa expresión, la casa del Padre, porque ya los judíos conocían cuál era la casa del Padre. Nosotros estamos leyendo ahora el texto después de muchísimos años, pero si usted lee el Antiguo Testamento, usted tiene que saber que se está refiriendo a la casa o al templo, como los mismos judíos sabían que Jesús se estaba refiriendo al templo. ¿Por qué ninguno de ellos contestó? Explícame qué es eso de la casa del Padre. ¿Por qué? Porque ellos tenían el conocimiento de que era la casa del Padre. O sea, tenían conocimiento de la construcción, de que había muchas habitaciones, lugar de descanso. Y Jesús usa esta, ¿cómo se dice así? Es un modismo hebreo para explicarnos, o una, no sé si llamarlo parábola, o una metáfora. Utiliza eso que es real, lo utiliza para darnos entonces un entendimiento. ¿Entiendes? Porque en el cielo no hay casas, hermanos. El cielo es un lugar santo. El cielo es el lugar donde la Biblia nos registra que habita Dios. Pero si Dios creó el cielo, ¿cómo Dios puede habitar en un lugar creado? Es por esto que dice Salomón que si los cielos de los cielos no te pueden contener,
Es decir, que Salomón reconoce que la grandeza de Dios es tan inmensa que ni el cielo de los cielos lo puede contener. ¿Cómo nosotros podemos entonces ubicar a Dios como en una casa en el cielo? Amados, volvamos a la verdad bíblica. Esto lo que quiero con esto es traer un despertar. Que Dios despierte el espíritu en cada uno de nosotros, así como hizo con Zorobabel, con Josué y con el pueblo. Que retomemos la verdad, volvamos a la verdad de la Biblia. Que no nos dejemos engañar, no nos dejemos engatusar por lo que nosotros escuchamos. Porque usted me dice, no, que yo no puedo estudiar la Biblia, pero como el teólogo fulano de tal dijo que eso es así, pues yo lo entiendo así y yo lo acepto así. Eso no es lo que Dios nos mandó. No. Hay que escudriñar la Biblia. Les ruego que por favor exhorto a todo este pueblo de Dios que escudriñemos las Escrituras. Mira, yo cada día escudriño más las Escrituras y voy aprendiendo más y más y más y más y más. Y es como cuando usted consigue una mina de diamantes, que usted empieza a calvar y encuentra diamantes, y cuando usted calva un poquito más hay mucho más diamantes, y cuando termina y hablo hay otra cantidad de diamantes. Uno nunca termina de entender la palabra, uno nunca termina de conocer a Dios. Y una de las cosas que yo le he pedido al Señor es que si yo voy a ser un maestro, Él tiene que revelarme todo. Pero no es simplemente que me lo va a revelar, es que yo tengo que buscar la revelación. Por eso tenemos que orar, leer la Biblia, meditar en ella, dedicarle tiempo a la oración, tiempo a la lectura. Y si usted no tiene tiempo para leer, como yo, escúchela. Póngase estos headphones y coja la Biblia y repítala. Léala, medite en ella. Y usted va a entender entonces el mensaje que Dios nos quiere transmitir por medio de su palabra. Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea ajeno a su conocimiento. Él quiere que todos sus hijos tengan pleno conocimiento hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que seamos un solo cuerpo y que no estemos divididos como estamos en estos tiempos, uno por acá, otro por allá, bajo diferentes estructuras denominacionales. El pentecostal no se junta con el adventista no se junta con el bautista, pero el bautista tampoco se reúne con los testigos de Jehová, pero los testigos de Jehová tampoco se reúnen con los pentecostales. Entonces, pues, estamos divididos. Señor, ¿cuántas doctrinas habla Pablo? Pablo habla de un solo evangelio, de una sola fe, una sola doctrina, de un solo espíritu, y debemos de estar unidos. Es la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Que seamos uno. Cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, dice el texto que todos estaban unánimes. Unánimes, uno en pensamiento. Por eso es que la Biblia dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Pero no quiere decir que nosotros estemos reunidos simplemente, sino que estemos reunidos en un solo pensamiento. Si hay una petición, vamos a orar por esta petición todos bajo la misma petición. Es lo que Dios nos quiere a nosotros, que seamos uno en Cristo. Y es por esto que cuando nosotros somos unidos, el Espíritu Santo se manifiesta. Hay poder, hay sanidad, hay liberación, hay milagros, hay salvación. Nosotros hemos dejado de ver todas esas manifestaciones de Dios en nuestras congregaciones porque no estamos unidos, hermanos. Estamos dentro de una misma templo, pero cada mundo es aparte y cada cual vive en un mundo diferente. Dios no puede manifestarse cuando no hay una unidad. Usted también tiene que tener una unidad personal con Dios. Y eso yo me encargo siempre de tener una unión personal con Dios. Y aunque esté en un sitio, si ellos están unidos con Dios, pues yo no sé. Yo espero que todos estemos unidos. Pero el mover del Espíritu Santo, cuando no hay una unidad, usted no lo puede ver mucho.
Así que, pero nada, espero que en el próximo video continuemos hablando y desarrollando este hermoso estudio para que logramos entender que Jesús no se refiere a eso. Se refiere vendrá otra vez a su segunda venida. Jesús no divide su segunda venida en primera y en segunda, amados. Esas son enseñanzas erróneas que han estado invadiendo, permeando nuestras conciencias, nuestras enseñanzas bíblicas. Son enseñanzas que se han infiltrado en las congregaciones. La razón por la cual, no sé, yo entiendo que será por no escudriñar la Biblia, por no dedicarnos a estudiar. Y es por esto que el enemigo entonces toma ocasión y se apodera de nuestras mentes, y por eso muchas veces Él nos entretiene. No, quédate ahí en tu zona de confort, tú estás bien. Y por eso muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, pero estamos mal. Así que, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú me das de esta mañana hermosa de poder traer esta primera parte del estudio. Rápidamente vamos a continuar con la segunda parte, esperando, Señor, que tú hayas dado iluminación al corazón de cada uno de ellos y que tú, mi Dios, hayas puesto en ellos el discernimiento, tu sabiduría, para que esta palabra pueda calar en el corazón de cada uno de ellos. Es en el nombre de Jesús. Víctor Cáceres, desde el corazón del mundo, Puerto Rico.